Hola, soy Óscar Osorio Casal y este es su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Este programa es presentado por IRC. Es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Hoy, amigos, realmente tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Edgar Chacón Rodríguez, profesor especial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. Es un profesor que aparte de nuestra amistad, es una persona que domina muy bien el tema de cuencas hidrográficas, el manejo del uso de las aguas, el tema de la climatología, producción más limpia. Y hoy justamente vamos a hablar del tema de cuencas hidrográficas. ¿Qué son las cuencas hidrográficas? Para que él nos hable un poco, porque hemos estado pasando momentos difíciles con el tema de los huracanes, con el tema que azotó hace poco a nuestro país y que realmente nos ha devastado a la región chiricana, sobre todo fundamentalmente las pérdidas humanas que hemos tenido. Entonces, quise hacer un programa relacionado con el tema de cuencas hidrográficas y poder establecer parámetros que nos lleven a conocer un poquito sobre el tema en sí de lo que son las cuencas hidrográficas. Bienvenido, Edgar, a este tu programa El Agro Ahora. Nosotros realmente queremos conocer un poquito sobre todo lo que son las cuencas hidrográficas para que nos hables de ese tema. Sí, bueno, gracias, Oscar, por la oportunidad. Sí, efectivamente, cuando nos referimos a un tema de cuenca, el manejo de cuenca como tal, nos referimos a un espacio de territorio delimitado por la parte más alta, llámese montaña, llámese cerros o elevaciones, ¿verdad? Y que tiene un sistema en donde confluyen una serie de ríos, quebradas, riachuelos, llamándose cuenca, microcuenca o subcuenca, ¿verdad? Y que van a un colector común o a un colector, llámese río, llámese quebrada, llámese algún lago, por ejemplo. Ese es el sistema más o menos desde el punto de vista hidrológico de una cuenca. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del concepto de cuenca, muchas veces a los amigos que escuchan este programa y lo ven, se nos viene a la mente que cuenca, de una vez se nos viene a la mente el tema del agua. Pero cuenca es mucho más que agua. El agua es el hilo conductor o el recurso integrador de los demás recursos que están dentro de una cuenca. Llámese los recursos biológicos, el suelo, el tema bosque y otros recursos que están inmersos dentro de la cuenca y que forman parte de un gran sistema o una unidad de planificación. Cuando hablamos de cuenca, nos referimos a la unidad básica de planificación. ¿Por qué? Porque en una cuenca, como dije, confluyen sectores económicos, sectores ambientales y, lógicamente, todo el tejido social que está dentro de la cuenca. Por ejemplo, nosotros ahorita aquí en Aguadulce estamos inmersos en una cuenca, que es la cuenca 134, que es la cuenca del Río Grande, ¿verdad? Una cuenca paralela a la cuenca del río Santa María y a la cuenca del río Antón. En breves momentos, regresamos. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Para contribuir con el tema de la docencia agropecuaria, en cada capítulo, a excepción de las entrevistas, encontrarás en la parte de abajo un enlace hacia un documento PDF. Te invitamos a que descargues este documento PDF. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.
¿quién le da el valor del número que acabas de mencionar de la cuenca de Río Grande como 134? ¿De dónde nace esos números? Muy buena pregunta, Oscar. Mira, en el año 1965 a 1972 se dio el programa centroamericano, meteorológico centroamericano, auspiciado por la OMM, la Organización Mundial Meteorológica. En ese programa se dispusieron colocar números a las cuencas, desde Guatemala hasta Panamá. Un modelo centroamericano que buscaba ordenar el tema de cuenca a través de una numeración. En base a eso, entonces, se dispusieron otorgar a las cuencas del sector atlántico números impares y a la del Pacífico números pares. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si hablamos de las cuencas por aquí cerca, la cuenca del río La Villa, por ejemplo, es la cuenca 128. La cuenca del río Parita es la cuenca 130. La cuenca del río Santa María, la 132, y así sucesivamente hasta llegar a la 121 desde el punto de vista impar, que queda en el área de San Blas. Esta numeración permite de que haya un ordenamiento en cuanto a disponer de manera específica con las características de una cuenca. Por ejemplo, cuando habla de la cuenca 132, inmediatamente para el sistema de transmisión eléctrica se sabe que es la cuenca del río Santa María. Y así sucesivamente, la cuenca 91, por ejemplo, es la cuenca del río Changuinola. Entonces, a partir de ese programa centroamericano, se otorgaron estos números precisamente para tener un orden en cuanto a la distribución de las cuencas desde Guatemala, pasando toda la cuenca transfronteriza del río Lempa, acá el Tárcole en Costa Rica y demás cuencas que tenemos acá en el área de Panamá. Ahora, básicamente el tema de la cuenca hidrográfica, incluso cuando mencionabas el tema de que el agua no lo es todo, es un hilo conductor. Exacto. ¿Qué papel juega el Canal de Panamá? El tema de lo que es el Canal de Panamá total. Sí, muy buena pregunta también. Mira, Oscar, la cuenca del Canal de Panamá de por sí cuenta con la ley 44, que básicamente la pone como una cuenca si fuera privada dentro de... De hecho, la cuenca del Canal de Panamá no está dentro de la nomenclatura centroamericana. En Panamá tenemos 52 cuencas, ¿verdad? Tenemos 18 en el Atlántico y 32 en el área 33, en el área pacífica. Sin embargo, la cuenca la cuenca del Canal de Panamá es una cuenca con un potencial económico extraordinario. O sea, es la cuenca por excelencia en importancia económica del país. Y eso se busca entonces, o nos lleva, a otro concepto dentro de cuenca que se llama vocación de cuenca. La cuenca del Canal de Panamá, como todos saben, en el lago Gatún, por ejemplo, confluyen muchos ríos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de cuencas endorreicas, o sea, cuencas que no logran drenar al mar, pero sí logran drenar a un colector común, que en este caso es el lago Gatún, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta específica, la cuenca del Canal de Panamá es una cuenca que se ha desarrollado y ha fortalecido mucho, Oscar, el tema social. O sea, el tema del manejo de finca. En breves momentos, regresamos. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Pero el tema de las cuencas como tal, para los que nos están viendo en este momento, me dice, están hablando de cuencas y la mente de ellos automáticamente los lleva al lago, ríos, es todo relacionado con el agua. Pero tú lo has dicho, es un tema
que no solamente incluye el agua, incluye el bosque, incluye la ganadería per se que está en esa cuenca. Por supuesto. E incluye temas de reforestación, deforestación, incluye también actividad de la minería. Servicios básicos, escuela. O sea, la cuenca, por eso lo dije al inicio del programa, la cuenca es la unidad básica de planificación. De hecho, la Ley 44 del 5 de agosto del 2002 establece, Oscar, dos herramientas de gestión: los planes de manejo ambiental de cuencas y los planes de ordenamiento territorial. El tema de los planes de ordenamiento territorial hace mucho ruido en función a lo que sucedió recientemente en el área de Tierras Altas. O sea, el tema de ordenamiento de los espacios, cómo ordenamos el territorio, cómo establecer mecanismos de que las poblaciones, por ejemplo, muy vulnerables, muchas de ellas, no se ubiquen en los márgenes de los ríos, por ejemplo. O sea, buscar los espacios de que haya un ordenamiento en donde la vulnerabilidad de estas poblaciones sea menor, no sean tan vulnerables a eventos extremos como lo que hemos visto o lo que pudimos sufrir hace unos días atrás. Pero el evento que pasó, Ajá. a mí me llama mucho la atención porque normalmente es un evento que en esta época llueve bastante torrencialmente, pero fue un efecto a la quinta potencia, Sí. pero no solamente tuvo arrastres en temas de ríos y de quebradas, sino vimos el caso específico de Silla de Pando, que la ladera completamente donde no pasaba ninguna pizca de agua, simplemente por el torrencial aguacero, eliminó la entrada de Silla de Pando, que es donde se va para diferentes fincas que hay producción de leche, producción de café, Sí. y que todavía hoy por hoy no se sabe cómo se va a arreglar para eso, porque ahí no pasaba ningún río. Es que ahí, Oscar, en efecto, se dieron muchos factores. Y precisamente, como tú indicas, no había un solo riachuelo, no había una quebrada, no había nada, pero sí hubo una saturación extrema del suelo. O sea, el nivel freático del suelo, o sea, el nivel de agua en el subsuelo se saturó tanto que, por ejemplo, por decirlo así, modificó la estructura del suelo, dando paso a ese deslizamiento que se dio de tierra. O sea, como te dije, se dieron bastantes factores. Mira, en estos temas de cuencas hay un concepto que toqué hace poco con el tema de vocación de cuenca. Cada cuenca tiene una vocación. O sea, hablamos de la cuenca de Río La Villa, hombre, hablamos de que es una cuenca de vocación agroindustrial. O sea, hay sectores agropecuarios y también tenemos dos ingenios, por ejemplo. Si hablamos de las cuencas de los ríos Chiriquí, hablamos de que son cuencas con un gran potencial hidroenergético. Por las características que tienen. Y este tema que sucedió recientemente en Tierras Altas es un sinnúmero de situaciones que se fueron acumulando, Oscar. Y también hay un tema muy importante que quiero tocar, o sea, el tema de los sistemas de alerta temprana. O sea, en el tema de cuencas, por ejemplo, tú mencionabas el tema que fue un evento a la quinta, un evento extremo. Pero ese evento extremo, hay un concepto que se llama periodo de retorno. Quisiera explicar muy generalmente ese concepto. El periodo de retorno significa que un evento que se dio en una data o en un número de retorno de 10, 15, 20, 30, 50 años atrás, se repitió justamente hace 2 semanas atrás. Pero eso se da con datos específicos. Por eso se habla mucho ahora de un instituto meteorológico. De un instituto, pero yo iría más que un instituto meteorológico, yo diría un instituto hidrometeorológico. Que son dos conceptos diferentes. Entonces, cuando hablábamos de este concepto de cuenca, hablábamos de que cuando se dan estas situaciones, hay que establecer un sistema de alerta temprano, o sea, no ir post, sino pre. El tema de la prevención, el tema de tener los datos. A mí de nada me sirve tener un pocotón de datos si no sé leerlos, o si no los utilizo. Entonces, es importante en el tema de los periodos de ocurrencia, los periodos de retorno, tener esos datos para saber, hombre, en qué cada tiempo puede ocurrir un evento parecido al que ocurrió hace 20 años o al que ocurrió hace 30 años, por ejemplo. O sea, eso es importante que lo tengamos claro. Y precisamente, amigos oyentes, en Panamá
nos faltó tener estas herramientas para poder determinar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando se dio esta, corrimos y no sabíamos qué hacer. Ahora con IOTA ya las cosas se habían calmado, sabíamos dónde estaban los puntos críticos, en dónde se podía ubicar a la gente, en los albergues, qué sé yo. Pero es importante tener, reitero, sistemas de alerta temprana en tiempo real, o sea, saber lo que está sucediendo. Tú mencionabas las cuencas hidrográficas, pero también hay otras cuencas. Ajá. Sí, para terminar el hilo un poco del punto anterior, es que también estas consideraciones se dan, y te lo comentaba tras bastidores, es que cuando hablamos de este tipo de evocación nos referimos también a la característica de la cuenca. O sea, las cuencas del área de Chiriquí, para hacerlo lo más simple posible, nacen en la cordillera central, ¿verdad? Pero son cuencas que tienen una pendiente muy alta con respecto a la desembocadura, y esa pendiente, en cuanto al recorrido del río, es muy corta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tenemos mucha pendiente, corto recorrido, y también tenemos, Oscar, una alta densidad de drenaje en esas cuencas. ¿Qué significa la alta densidad de drenaje? Es que tenemos muchos ríos por kilómetro cuadrado. O sea, que cuando llueve, de repente el río tiene la capacidad de descarga y por eso se dan las inundaciones. Estos ríos, como dije, nacen en la cordillera central y desembocan en el mar, pero el recorrido es muy corto, lo que conlleva que tienen muy poco tiempo de descarga. Hay un concepto que se llama tiempo de concentración. El tiempo de concentración es desde que cae una gota de lluvia en la cabecera de un río hasta que sale al mar. Ese tiempo de concentración es muy corto. Al ser muy corto, la descarga es muy alta y entonces se dan estos fenómenos de inundaciones paralelo a otros factores. No estoy diciendo que solamente es este tema. Otros factores, alta cantidad de sedimentos, la escorrentía, por ejemplo, los suelos al descubierto no tienen ese colchón para evitar el impacto de la energía cinética de la gota de lluvia y levanta sedimentos y demás, ¿no? Pero sí, volviendo al tema de la pregunta, existen dos criterios de cuenca. La cuenca que vemos, la superficial, que es la cuenca hidrográfica, pero también está la cuenca hidrológica, que es la que no vemos, es la cuenca subterránea. Okay. Entonces, a esas cuencas se le llaman cuencas criptorreicas. O sea, son cuencas que fluyen de manera subterránea, pero nadie las ve. Entonces, cuando hablamos del concepto de cuenca hidrográfica y cuenca hidrológica, ambas están relacionadas cuando se hacen los balances hidrológicos. Los balances hidrológicos vienen siendo los niveles de cuánta agua cae en la cuenca y cuánta agua sale de la cuenca. O sea, cuánta agua llovió, cuánta agua se filtró, cuánta agua se percoló, que son dos conceptos diferentes también, cuánta agua se fue a la zona de recarga acuífera, cuánta agua se fue por escorrentía y cuánta agua quedó. Entonces ahí hablamos de los niveles de entrada y salida de la cuenca. Entonces cuando hacemos los balances hidrológicos, mucha gente pasa por alto los conceptos de qué tanta agua hay subterráneamente. Es que hacia eso iba a preguntar sobre el tema de los acuíferos. Cuando estuve de ministro, viajé hacia Barbados. Ajá. Por un tema de que había una empresa que estaba localizando acuíferos subterráneos muy profundos donde existía agua, y lo hacían de manera satelital, y tenían unos pozos que eran, unas máquinas perforadoras que se usaban para sacar petróleo, que fueron utilizadas a grandes profundidades, y cuando digo grandes profundidades, arriba de 1 kilómetro de profundidad, o sea, 1000 metros, 2000, 3000 metros, donde encontraban agua. Pero esa agua es básicamente parte de las correntías, de lo que cae, la lluvia que viene y se forma hacia los acuíferos. Y según esta empresa que hizo los estudios satelitales, encontró gran cantidad de acuíferos en el tema, en el área de Santana de los Santos, por toda esa área. Que yo hasta dije, oye, sería interesante ver si pudiésemos hacer la ruta del agua para la gente del Arco Seco. Sí, claro. Lo que sucede es que cuando hablamos de los acuíferos o la zona de recarga, básicamente de agua subterránea,
Nos referimos a ese potencial que tiene la cuenca de acumular agua. O sea, la cantidad, y eso va de la mano también, Oscar, con la clase de suelo que estamos manejando. Si el suelo tiene gran poder de percolación para poder llevar esa agua que se infiltra, se percola y se acumula. La verdad que en Panamá, yo me atrevo a decir, Oscar, que nos falta mucho en el tema de determinar dónde están las zonas de recarga acuífera. Yo recuerdo una investigación, muy bien la que tú mencionas, que se hizo en el área de Los Santos y demás, área de Azuero. Pero básicamente muchas veces utilizamos el agua subterránea como ensayo y error. El último estudio de seguridad hídrica que se hizo, el Plan de Seguridad Hídrica Nacional, establece, con todos los datos que se acumularon, establece que en Panamá solo utilizamos el 28% de la oferta total de agua. Wow. O sea, el otro 72% se pierde. Y en Panamá, por ejemplo, tenemos muchas cuencas ociosas, Oscar, que podemos hacer un trasvase de agua. ¿Qué quiere decir trasvase de agua? Pasar de una cuenca a la otra. Agua para abastecimiento de agricultura, ganadería, uso doméstico, uso escénico y demás. Yo categóricamente puedo decirle a los amigos que nos escuchan, nos ven, que en realidad en Panamá hay mucha agua. Tenemos 52 cuencas hidrográficas. Tenemos 2 cuencas transfronterizas, que es la de Juradó en Darién y la Zigzaola con Costa Rica. O sea, y con los datos que acabo de decir, o sea, tenemos solamente del 100% del agua que se produce en nuestras cuencas, utilizamos el 28%. Amigo, yo creo que hay tantos temas y yo te agradezco, Edgar, por haber venido al programa para que nos deje un pequeño aliciente de lo que podemos esperar en el tema de manejo de cuencas en Panamá. ¿Hay temas todavía? Y entiendo que sí, pero la idea es que nuestros espectadores conozcan un poco de lo que se trata, de lo que es el manejo, de que esta es una materia que se está dando en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de que hay jóvenes graduándose de ingenieros agrónomos con especialidad en el manejo de cuencas. Exacto. Y que esperamos mucho para nuestro país. Yo quiero agradecerte la oportunidad que hayas estado aquí en el programa. Y a ustedes, amigos, esto fue El Agro Ahora. Yo soy Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.